Bueno, empezamos. Hola. Hola. You are currently the only person in this conference. Bueno, empezamos. Eh, Buenas noches. Mi nombre es Daniel Gallegos Chávez. Soy arquitecto de Ecuador. Inicialmente, o para empezar, deseo agradecer a mi tutor Matías Maceto por el apoyo y la guía brindada. El presente tema de estudio o tema de tesis se denominó crecimiento de asentamientos urbanos informales, tomado como caso de estudio el barrio de Atucucho, en Quito, en un periodo comprendido entre el año 2010 y 2020, para lo cual desarrollaré en varios puntos. El contenido de la presente es justificación, fundamento teórico, metodología, resultados, conclusión, recomendaciones. Dentro de la justificación se explicará los motivos de la investigación. Dentro del fundamento teórico se explicará la base teórica utilizada, la metodología eh, es del conjunto de métodos que siguen una investigación científica. Presentaré los resultados de la investigación para finalmente explicar las conclusiones y las recomendaciones. Como justificación, perdón. Como justificación, para la justificación del tema de estudio y por motivos de tiempo, la he determinado en cuatro elementos: asentamientos informales, incumplimiento de las normas urbanísticas, la autoconstrucción y el riesgo natural. Los asentamientos informales son un conjunto de viviendas en condiciones urbanas precarias o en muchos casos carentes de servicios básicos, infraestructura, equipamiento, espacios verdes, etcétera. Su proceso de asentamiento es en terrenos ilegales, que generalmente están en zonas de riesgo natural. El mercado informal de suelo y de las invasiones o tomas espontáneas de terreno se da debido a los bajos ingresos de las personas. Esto impide que estas personas participen de un mercado formal. Esta situación ha conducido a que las personas, perdón, a que las personas, a que las personas incumplan con las condiciones y normas urbanísticas relacionadas con la planificación y el diseño urbano, es decir, el acceso de todos los habitantes a los servicios, al espacio público y a los equipamientos, determinando unas condiciones habitacionales inadecuadas en cuanto a tamaño, materiales, tipo de construcción, acceso a saneamiento y agua potable. En cuanto a esto, el municipio de Quito, anterior al año 2010, permitió que se sigan generando autoconstrucciones en predios abandonados, aunque existen varios estudios sobre los riesgos naturales en la ciudad que son generados desde el mismo municipio. Sin embargo, esta entidad que tiene ordenanzas, yo las catalogaría como laxas o permisibles, para que se generen estos asentamientos sin aplicar lo indicado dentro de los estudios generados desde este gobierno local. Posterior al año 2010 se aprobaron varias ordenanzas que regulan y registran las construcciones que fueron edificadas de manera informal eh, o autoconstrucción, lo cual agravó la situación y generó más autoconstrucción para posteriormente ser regularizado. Los asentamientos urbanos informales tienen un componente de riesgo natural sobre su ubicación. Conociendo esto, el municipio de Quito catastró estos barrios y viviendas informales, sabiendo que su situación de amenaza natural, sabiendo de su situación de amenaza natural. Pero el ingreso al catastro municipal se da con la finalidad de mejorar las finanzas del gobierno local, es decir, para cobrar más impuestos, y ese reconocimiento no resuelve las amenazas expuestas que están en los barrios. Por lo contrario, agrava la situación y es un claro ejemplo de que estos barrios de Atucucho, lugar donde
cada año se reportan siniestros graves como inundaciones, desprendimientos de muros, deslizamientos de taludes, entre otras cosas, se sigan dando, ¿no? Ok. Bueno, como problema de investigación, se determinó en 7 subelementos. El primero es la pobreza, el segundo son los elementos socioespaciales, el tercero es asentamientos informales, el cuarto es el clientelismo político, el quinto es la planificación no realista, el sexto es problemas en la gestión urbana y el último son los sistemas legales disfuncionales. Estos 7 subelementos los voy a nombrar a continuación. La pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador, lo determina como sinónimo de carencia y privación que limita a las personas para alcanzar un nivel de vida aceptable. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas se refiere a las personas que pertenecen a un hogar que presentan carencias en la satisfacción de al menos de una de las necesidades básicas presentadas en 5 componentes, ¿no? Cabe indicar que de los 5 componentes, los 5 fueron encontrados en nuestro objeto de estudio, que es el barrio. Los 5 componentes son, 1, la calidad de la vivienda, 2, el hacinamiento, 3, el acceso a servicios básicos, 4, el acceso a educación y quinto, la capacidad económica. Todos estos componentes cuenta la población ahí. El segundo subelemento, elementos socioespaciales. Este es el proceso de acceso informal al suelo urbano y la vivienda, y la vivienda. Es en parte el resultado de factores relacionados con la configuración del ordenamiento espacial. Según Martín Smolka de Lincoln Institute, define como la incapacidad estructural de las administraciones públicas, especialmente a nivel local, para garantizar un acceso suficiente a suelos económicos con servicios básicos y unidades de vivienda en áreas urbanas. El tercer elemento, asentamientos informales. Según ONU Habitat, define como asentamientos informales a las áreas en las cuales, subdivide en 4 componentes, los habitantes no ostentan a derechos de tenencia sobre la tierra o las viviendas en las que habitan. Los barrios suelen carecer de servicios básicos de infraestructura urbana. Las viviendas podrían no cumplir con las regulaciones de construcción y de planificación y suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas de riesgo natural. Es decir, volvemos a ver cómo se repite en el lugar donde el objeto de estudio se repiten los 4 componentes para determinar estos asentamientos informales según la ONU Habitat. Otro componente es el clientelismo político. Según Edesio Fernández, este abogado brasileño experto en asentamientos informales, indica que el clientelismo político, esta manipulación política de las comunidades informales por medio de prácticas clientelistas, también alienta al desarrollo informal. Lo que quiere indicar es que los políticos prometen con frecuencia títulos cuestionables de suelos públicos, además de determinar también que suelos públicos son posibles de ocupar, ¿no? En algunos casos se han otorgado a los residentes títulos de suelos, en otros los funcionarios de gobierno se han beneficiado de estos, tanto financiera como políticamente. Por lo tanto, no cabe duda que las acciones de las autoridades públicas pueden afectar no solo al crecimiento de la informalidad, sino también a los mercados de suelo informal. La planificación no realista, el planteamiento urbanístico habitacional en las ciudades ha reforzado los procesos informales y la ausencia de inversión pública sistemática y de provisión de servicios en las zonas donde existe pobreza urbana. Consecuentemente, la falta de suelo con servicios públicos ha provocado la creación de más informalidad. Es decir, en pocas palabras, es decir, que muchas veces primero dejan las personas las viviendas y posteriormente llega la infraestructura necesaria, la infraestructura y el equipamiento necesario. Los problemas de gestión urbana. La imposición de requisitos estrictos, la exigencia de garantías inflexibles, la falta de ventanillas para los ciudadanos contribuyen al encarecimiento de la formalidad.
No obstante, sigue siendo difícil cuantificar el impacto de los costos burocráticos en los precios de suelo y la propiedad. El costo y el tiempo necesarios para el registro de suelo se convierte en un proceso que desalienta a la gente que desearía obtener seguridad legal en la tenencia de tierras. Y por último, el sistema legal disfuncional. La situación de la informalidad está reforzada por la naturaleza obsoleta y contradictoria del sistema legal. La tolerancia a leyes y la falta generalizada del cumplimiento de las mismas se deben en parte a la información legal y al acceso limitado de estas personas a un sistema judicial. Bueno, como objetivos de estudio, he determinado el problema de la investigación. Son los siguientes objetivos: determinar los principales riesgos a los que está expuesto las viviendas en las zonas de legalización de asentamientos humanos informales en el barrio de Atucucho. Luego, analizar las variables socioeconómicos, culturales y territoriales de la población del barrio de Atucucho, describir las causas de los asentamientos informales en el barrio de Atucucho, determinar las características de los asentamientos informales en el barrio de Atucucho y proponer acciones para regular los asentamientos informales. Bueno, como fundamento teórico se ha marcado en 4 aspectos para poder proceder a la metodología. El primer aspecto son los riesgos urbanos. Esto de los riesgos urbanos se relaciona con los factores físicos, ambientales, económicos, sociales, culturales. Y es importante destacar que la principal causa de vulnerabilidad es la pobreza, ya que esta está limitada o esta limita el acceso a vivienda adecuada, educación, salud y el uso de tecnología, entre otros recursos, ¿no? Como un subelemento de los riesgos naturales, se determinó la concentración y la densidad y la centralización como características más definitorias de lo urbano y se relaciona con el grado de concentración de la población. Cabe indicar que el barrio, las funciones económicas y sociales relacionadas con los sectores, están relacionados con sectores de la industria manufacturera, el comercio y sobre todo con servicios de construcción, ¿no? Otro subelemento del riesgo urbano es la complejidad y la interconectividad de la ciudad. Esto hace referencia a la conexión entre centro-periferia. Y por último, la ciudad informal, que indica que dentro de pocos años las zonas rurales dejarán de concentrar a la mayor proporción de pobres del mundo. La pobreza urbana será eminentemente un fenómeno urbano. Perdón, la pobreza será eminentemente un fenómeno urbano. La migración forzada a campo-ciudad estos eventos de expulsión de zonas rurales están generando una atracción más hacia las zonas urbanas, eh, lo que agrava la situación, ¿no? Otros elementos como para poder determinar son los los recursos naturales de Quito. Dentro de la hidrología, Quito se encuentra en varias cuencas hidrográficas que nacen de los deshielos y vertientes. De estas vertientes descienden en forma de ríos, se generaron quebradas y se estipula que Quito tiene una superficie de drenaje de las cuencas de al menos 12.000 kilómetros cuadrados, o sea, perdón, Pichincha, ¿no? Lo que representa al menos el 5% del territorio nacional, es decir, el lugar es fácilmente inundable. Los ecosistemas en Quito, de acuerdo con el sistema de clasificación realizado por NatureServer, son mayormente vegetales, con una cobertura que se encuentra en la ciudad y corresponden a bosques montanos pluviales de los Andes. La climatología, Quito posee una amplia variación de altitud entre 500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, aproximadamente una diferencia de 4.000 metros. La mayor parte corresponde a una zona ecuatorial templada con un 75% de humedad y una temperatura entre un 14 y un 78% y 78 grados centígrados. La influencia de las corrientes de aire provoca precipitaciones casi todo el año. El promedio de las precipitaciones
Dependiendo del mes, va desde 400 milímetros al año hasta 6.000 milímetros al año, lo que es una variante bastante fuerte. Dentro de la geología, el territorio ecuatoriano es muy vulnerable a fenómenos geológicos por su ubicación, como evidencian las fallas que están alrededor de Quito, por ejemplo, las elevaciones. Como estos fenómenos no se pueden predecir, la ciudadanía simplemente tenemos que estar preparada, ¿no? Bueno, otro elemento es la resiliencia urbana. Para el fundamento teórico, la resiliencia urbana hace referencia al nivel de asimilación o capacidad de la ciudad frente a un peligro. A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad. La resiliencia se alimenta de elementos como la gobernabilidad, la planificación, la gestión de riesgos y, sin embargo, con mayor importancia, la integración institucional. Como punto final del fundamento teórico hablaremos de los hallazgos. Cabe indicar que en la administración pública no ha sido efectiva ni ordenada en lo que corresponde a su responsabilidad al no definir programas articulados de desarrollo urbano acordes con la necesidad del barrio Tucucho. E incluso que inicialmente las infraestructuras básicas ni siquiera se ha dotado. Sobre este particular destacamos que las obras no son desarrolladas en su prioridad, es decir, por mayor necesidad, sino más bien en base a necesidades políticas o algunos reclamos ya sociales o reivindicaciones sociales. Dentro de la metodología, se elaboró un método de recolección de información con un enfoque método mixto y un método etnográfico a través de recolección de datos con la búsqueda bibliográfica, información primaria, información de prensa. Adicionalmente, se realizó un método no experimental a través de observación, 95 encuestas, tomando en cuenta el universo, la ciudad de Quito y la muestra el barrio de Tucucho. Se utilizaron varias variables para poder generar estas preguntas. Dentro de las variables se estipuló cuatro puntos, que es la organización institucional, si es que este es formal, informal, etcétera. El imaginario, dentro de identidades, pertenencias, memorias, percepciones, etcétera. Dentro de lo vivencial, las prácticas, las costumbres, los hábitos, los usos. Dentro de la espacialidad, si es que hay vínculos, centros, periferia, conexiones, límites. ¿Sí? Bueno, para lo cual se generaron varias preguntas, de las cuales hemos traído o he traído las 8, creo que considero más importantes. Como les decía, las encuestas fueron realizadas a 95 personas y se caracterizó por edad, por género, ocupación, nivel de institución, lugar de nacimiento, número de miembros del hogar, tiempo de residencia en el barrio y tipo de vivienda. Se tuvieron algunos hallazgos, como que el género predominante es el 53% es femenino, el rango de edad o de mayor edad es del 37%, comprendido entre 19 y 29 años. El nivel de educación, el 42% de los encuestados han culminado la educación secundaria. El lugar de nacimiento, el 47% de la población del barrio procede de la provincia de Pichincha. El número de miembros del hogar, el 64% está compuesto de 1 a 4 miembros. Bueno, como conclusiones, en cuanto a los ingresos económicos de la población, en estudio se pudo determinar que su principal fuente de ingresos proviene de las actividades primarias, la construcción, así como actividades de limpieza, comerciantes, amas de casa. En adición, los habitantes de Atucucho tienen un gran sentido de pertenencia con la zona, esto debido a que un gran porcentaje ha superado los 20 años de residir en el lugar. La condición económica de la mayoría de las familias del barrio Tucucho les ha limitado a buscar otros lugares donde no estén expuestos a peligros, sobre todo en la época invernal, ¿no? Además que cuando se realizó la recolección de datos, los encuestados manifestaron que las principales amenazas actuales no son naturales, sino es la delincuencia. Gran parte de la población desconoce el nombre de varias quebradas y sobre todo no conoce el riesgo que las mismas producen, por lo cual también enfatizaron la falta de socialización en la normativa y la acción de prevención que debe hacer las brigadas del municipio, ¿no? Y las autoridades del barrio. En el barrio, la gran parte de las edificaciones ha sido construida de manera empírica, sin asesoramiento de un técnico en construcción, un arquitecto, un ingeniero, razón por la cual no cuentan con estudios ni permisos necesarios para garantizar que las edificaciones sean seguras.
Con respecto a los eventos naturales que ocurren en el lugar, cabe indicar que se presentan por la falta de construcción con asesoramiento técnico, una ubicación inadecuada en zonas de riesgo y sobre todo que no existe un sistema adecuado para prevenir los eventos. Eh, a pesar de todas estas vulnerabilidades, la comunidad del barrio realiza varios eventos culturales, recreativos para compartir entre los vecinos momentos que les permiten fortalecer los lazos. Existen prácticas de deporte, actividades vacacionales, fiestas, actividades para adultos mayores que se podrían aprovechar, ¿no? Bueno, y como recomendaciones, ya como para ir cerrando, hay que implementar campañas de concientización acerca de riesgos a lo que está expuesto los habitantes del barrio en Atucucho. Estas campañas deben ser elementos comunicacionales efectivos para poder garantizar que la población sepa qué hacer y a qué lugares dirigirse. El municipio debe realizar inspecciones estructurales en Atucucho y aplicar permisos de construcción, ¿no? Lo que está estipulado en las ordenanzas. Debido a las buenas relaciones entre los vecinos de Tucucho, se debe aprovechar y realizar campañas de reforestación de bordes de quebradas y taludes para mitigar los riesgos de erosión, lo que genera lahares que se desplazan. Comunicar de manera efectiva con todos los pobladores los planes de acción que cuenta el municipio para de esta manera actuar oportunamente en el caso de un desastre natural. Fortalecer las capacidades de la directiva del barrio, tanto en el manejo de personas, riesgos y temas administrativos con el fin de que se garantice un buen direccionamiento estratégico. Les quedo muy agradecido por su tiempo. Espero que haya sido productivo su tiempo en cuanto a la revisión de esta presentación. Muy buenas noches y gracias. Ay, Dios.